Sean todos bienvenidos, quien les habla el Padre Juan Carlos Álvarez. Continuamos entonces con esta materia que hemos venido trabajando durante un tiempito, eclesiología, conocer un poquitico más, estudiar más acerca de mi iglesia. Pero vamos a hacerlo primero abandonándonos en la presencia y en las manos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a Diosito Santo para que sea Él quien envíe su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que nos siga ayudando a entender, a interpretar, a conocer un poco más acerca de mi iglesia, para que gracias con la fuerza de este mismo Espíritu siga enamorándome más y más de Dios por medio de su iglesia. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, y nos disponemos entonces para hablar acerca del tema de hoy, nuestro tema, Iglesia Comunión, así como lo estamos leyendo ahí, Iglesia Comunión, tema número 7. Y no podemos hablar de comunión si no hablamos acerca de la Santísima Trinidad, ¿sí? El Dios cristiano es Trinidad y la Trinidad es perfecta comunidad. Esto nos lo dice Leonardo Boff. ¿Sí? Ese Dios Padre, ese Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre están en una comunión recíproca, siempre están los tres juntos. Toda esa actuación del Dios Creador que ustedes y yo muchas veces o humanamente tratamos como de darle unas características a cada uno por separado, pero no, ese Dios Creador, ese Hijo Redentor y ese Espíritu Santo Iluminador, los tres siempre actúan a la vez. Nosotros somos los que le damos las características, pero ellos siempre actúan a la vez, coexisten. Ninguno es mayor que el otro, no, nadie, ninguno es anterior ni posterior, ni este es superior ni aquel es inferior, no, señores, los tres siempre han estado ahí, porque cada persona envuelve a la otra, sí. La persona de Dios Padre, la persona de Dios Hijo y la persona de Dios Espíritu Santo, la una envuelve a la otra. Es la realidad de la comunión trinitaria, tan infinita y profunda que los divinos se unen y son, por eso mismo, un solo Dios. Tres personas, un solo Dios. ¿Qué papel juega la iglesia? Podríamos preguntarnos en este momento, ciertamente le vamos a dar la respuesta. La iglesia viene a ser el reflejo de esa Trinidad. Este reflejo, antes de hablar de comunidad de comunidades, tiene su origen en Dios, en más nadie. Tiene su origen en Él, en ese deseo de Dios, Dios Trinidad, ciertamente, no estamos separándolo a ninguno, no, de ese deseo de Dios, de tener una comunidad. Recordamos el concepto de iglesia. Iglesia es el pueblo convocado por Dios para escuchar la palabra de Dios, como nos lo dice la misma cita bíblica. Si no recuerdan cuál es, les invito a chequear los apuntes anteriores. Yo sé que sí la tienen, que sí la recordamos, pero ahí se la dejamos para refrescar un poquitico. Antiguo Testamento, recuérdenla bien. ¿Qué es el término iglesia? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? Ese pueblo convocado por Dios para que escuchen mis palabras. Yo sé que recuerdan la cita, ahí se las dejo. Investiguenla, recuérdenla, refresquenla, háganla suya, que eso es lo que queremos. La iglesia es entonces el reflejo de Dios trinitario que quiere vivir siempre en comunidad. Por eso hablamos de una comunidad de comunidades. En ella se manifiesta esa vocación de un Dios que quiere tener una comunidad. Hablamos también de ese reflejo de ser llamados a compartir. Sí, quizás llega un momento en nuestra vida donde anhelamos volver a estar en nuestros templos, de pertenecer a un grupo, de sentir esa compañía, esa hermandad, esa familiaridad que obtenemos acá dentro de la misma iglesia. Y somos hechos a imagen y semejanza de Dios, reflejos también de este Dios que es
comunitario, que vive en comunidad, que está siempre en las tres personas una con otra, pero no se guarda esto para él solo, sino que quiere que también nosotros seamos capaces de imitarlo. ¿Y qué sucede cuando ustedes y yo queremos vivir en soledad? Sí, en soledad. ¿Qué sucede? Pues, si la iglesia, si el cielo es comunitario, el infierno viene a ser solitario. Estamos llamados por parte de Dios, Él no nos obliga, Él no nos amenaza, pero sí nos muestra este camino. Queremos estar con Dios, bueno, requisito por parte de Dios, vivir en comunidad, así como Él vive en comunidad. Que ustedes y yo queremos ser islas, bueno, sepamos para dónde se van a ir estas islas. Sí, ¿para dónde se van? Yo ahí en ese paquete si no me meto y los invito, si están metidos en ese paquetón, salgan. En comunidad se vive bien, y muy bien. Pero también hay que hablar acerca de una eclesiología de la comunión. ¿Por qué surge? ¿Desde cuándo lo sentimos? Nos vamos a dar cuenta en la historia, tanto Antiguo Testamento, Dios que nos llama, que nos convoca, que nos reúne para que escuchemos sus palabras, ese Dios que por medio de los profetas nos sigue llamando, nos sigue tomando en cuenta, aunque ustedes y yo seamos infieles con Él, Él va a permanecer siempre fiel con todos nosotros. Si vemos la persona de Cristo, Cristo llega y no dijo, yo vengo a formar aquí una iglesia, pero una iglesia donde no va a participar nadie. No, Él comienza a llamar y comienza a llamar a los 12. Y luego la misma experiencia sociocultural, como después de las guerras mundiales, como después de muchas catástrofes en las que ha pasado el mundo, cómo seguimos siendo llamados a vivir en comunidad y ese deseo propio. Yo estoy más que seguro que en nuestra vida, y si estamos estudiando y si nos estamos preparando, es porque tenemos esa inquietud, esa necesidad, porque yo quiero vivir en comunidad, porque a mí me gusta tanto estar en la iglesia, porque a mí me encanta pertenecer a un grupo, porque es algo muy nuestro. Pero hay que aclarar también ciertas cositas, que es lo que nos va a decir el Concilio Vaticano II, para entender un poquitico el concepto de comunión. Dice en un primer momento, hay que evitar un uso tan absoluto de la comunión que excluya la validez de otras imágenes o que acabe por hacerse sinónima de la iglesia. Comunión igual iglesia. No. Es decir, hay que evitar ese uso absoluto. No podemos decir que la comunión solamente se vive en la iglesia, no. Pero hay que evitarlo, y eso nos invita entonces el Concilio Vaticano II. También viene y nos dice, hay que evitar una concepción tan mística o espiritual que oscurezca su expresión social, pública o institucional. Una revelación por parte de Dios, por parte de las estrellas, no. Hay que evitar también esa concepción tan mística. Es que yo estaba en oración cuando el Señor se me presentó y me dijo, hay que evitar esa concepción tan mística y espiritual. Aquí nos está pidiendo el Concilio Vaticano que no nos vayamos, en pocas palabras, a los extremos, sino hay que mantener un punto medio. También nos dice, hay que evitar su uso retórico tanto para sugerir la gestión democrática de la vida eclesial, cuanto para estimular a la uniformidad o a la unidad sin fisura. Si buscamos ese concepto, lo explicamos para decirle a la gente, aquí no hay ningún margen de error. No, estamos llamados a vivir en comunidad. Y cuando decimos y tomamos esa decisión de vivir en comunidad, nos disponemos también a aceptar y a recibir al otro, esté como esté, sea como sea. Evitar entonces ese uso retórico. Y hay una cuarta que nos dice, hay que evitar un reduccionismo psicológico que entienda la comunión como la compensación de la propia soledad o de la carencia afectiva. Se siente mal,
Se siente mal, papito, se siente mal, mamita, se siente solito, le tengo la solución. Vaya a la iglesia. Sí, la solución, ya. No hay que buscar más términos, más palabras, más explicación. Se siente solito, vaya para la iglesia. Usted en la iglesia, estando en la iglesia, se va a sentir bien. Hay que evitar esa reducción psicológica. Siente que falta esa carencia de amor, vaya para la iglesia, que Dios lo va a amar. Hay que evitar entonces esa reducción también. Hay que hablar más bien de una comunión eclesial, que no es un dato sociológico, no, es un dato teológico. Esto lo vamos a poder entender con la luz de la revelación, porque el Señor me reveló. No, ya va, no nos vamos a ir a ese mal uso de la revelación, no. ¿Cuál es nuestra revelación? La Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que nos dice Dios por medio de su palabra? Sí, ahí sí vamos a entender nosotros esa comunión eclesial. Como desde el Antiguo Testamento hasta el último libro de la Biblia, Apocalipsis, esa comunión eclesial, esa iglesia que se une con Dios. Cuando hablamos iglesia, hablamos de todo el pueblo convocado. No es mi persona con Dios, no. Es todo el pueblo convocado con nuestras fallas, con nuestras carencias, pero también con nuestras muchísimas virtudes y nuestras obras buenas de cara a Dios, cómo nosotros comenzamos a formar esta comunión eclesial. Y alguien que nos lo revela, que nos lo explica, que nos lo da a conocer de la manera más sencilla, con parábolas, con ejemplos, con la misma atención por parte de Él, Jesucristo. Él nos invita, Él nos enseña qué es vivir en comunión eclesial. Los 12 que Él llama no eran 12 santos, pero Él los va preparando. Nosotros no somos unos santos, pero cuando nos acercamos y nos dejamos guiar por la palabra de Dios, cuando nos dejamos guiar por el mismo Jesucristo, ahí ya la cosa cambia. Por ellos, no por otro hombre que me diga a mí, sígueme a mí que yo lo voy a llevar a Dios. No, ahí ya la cosa comienza a sonar mal y feo. Es aquel que me dice, venga, acérquese que yo lo voy a acercar a Dios, y ya de ahí para allá el camino es suyo, agarradito de la mano de Dios y con todos los que vengan atrás o los que vayan a los lados. Ahí ya hay una comunión y estamos viviendo esa comunión eclesial. La Trinidad es la raíz de la comunión en la iglesia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nos insertamos a esta realidad por medio del bautismo. Cuando yo fui bautizado, con permiso, sin permiso, con autorización o sin autorización, porque eso hay que hablarlo, porque hoy hay unos que dicen yo quiero anular mi bautismo porque a mí no me preguntaron. Con autorización o sin autorización, el día de nuestro bautismo, papá y mamá se comprometieron, al igual que los padrinos, a educarnos en la fe. Quizás hoy al rechazar mi fe es porque no he tenido una muy buena educación. Y quiero darle la espalda a Dios. Así de sencillo, así de sencillo. No creo o puedo creer en Dios, pero lo ignoro. Y eso es uno de los problemas de los que estamos viviendo hoy. Pero el día de nuestro bautismo fuimos insertados a esta comunidad. Si nos queremos quedar, ya es decisión nuestra. Si nos queremos alejar, ya es decisión nuestra. Dios no va a hacer absolutamente nada. Los sacramentos manifiestan esa comunión cristiana, es decir, esa unidad. La iglesia es comunidad porque Dios es comunidad. ¿Entendido? Yo creo que así es más facilito y más sencillo todavía. Convócame mi pueblo para que les haga oír mis palabras. Dios es quien nos llama, Dios es quien nos convoca. No convoca a uno, invita a muchos. Y al estar muchos delante de Dios, comenzamos a formar esta comunidad. Dios no ve nuestros defectos, nuestras fallas, nuestros pecados.
Él ve son nuestras virtudes. Y eso lo vemos también con Cristo, cuando Él llama, elige, designa. Esto también lo vemos en Cristo cuando Él termina enviando a los 72 a evangelizar. Él no les dijo, usted como tiene muchos pecados, usted no va a ir. No, nos prepara, nos perdona, pero también nos invita a ser comunidad. Y a que la comunidad también siga creciendo, ciertamente. La iglesia es una comunidad universal. Cuando hablamos de universal, podemos hablar católica. ¿Qué significa católica? Universal. ¿Qué significa universal? Todos los pueblos, con su cultura. Esa es la iglesia. Por eso decimos, pertenezco a una iglesia católica, es decir, una iglesia universal, donde hay una infinidad de pueblos y donde hay una infinidad y riqueza cultural. Cada iglesia, cada parroquia, con su pueblo y con su cultura, manifiesta su fe de cara a Dios, pero también mantenemos un orden. Si nos podemos dar cuenta, la misma Eucaristía, la Eucaristía que celebramos acá en Colombia es la misma que se celebra en China, es la misma que se celebra en los Estados Unidos, es la misma que se celebra en cualquier rinconcito del mundo. Mantenemos un orden. En las demás celebraciones como comunidad, pues partiendo de nuestra cultura, hacemos lo nuestro. Y esa es una de las riquezas de la misma iglesia. Es esa relación de unidad y pluralidad, porque también nos dejamos enriquecer por los demás. La iglesia existe, la iglesia existe gracias a la manifestación de Dios. Es decir, existe para hacer visible la comunión invisible de Dios. Ese Dios Padre, ese Dios Hijo y ese Dios Espíritu Santo. Un solo Dios, 3 personas que viven en comunidad. La iglesia se encarga de dar a conocer esta comunión de la Santísima Trinidad. Esa es la razón de ser de la iglesia. Pero vamos a dejar una actividad muy bonita, que ojalá, y no solamente la hagamos por ser la actividad, sino también para conocernos un poquitico más a nosotros mismos. La invitación, veámoslo también como una tarea, como una actividad. Buscar las fechas de los sacramentos recibidos. Yo sé que somos bautizados. ¿Cuándo fuimos bautizados? Yo me acuerdo la fecha, el año sí tengo la duda. La mía fue el bautismo 11 de febrero, pero no recuerdo el año. Sé que fue el 11 de febrero. Ya estaba más o menos grandecito. La confirmación, siempre confundo los meses, pero sé que fue un 27 de septiembre, si mis cálculos no me fallan. La fiesta de los arcángeles, ese día en específico, ahí sí no recuerdo si es 27, si es 25. Me acuerdo es cuando es la fiesta de los arcángeles. Ese día recibí el sacramento de la confirmación. La primera comunión sí no recuerdo, ahí sí perdónenme. Orden sacerdotal el 13 de octubre, 12 de octubre, ya tengo hasta 12 de octubre del año 2013. Esa sí es como una de las más recientes. Esas son las fechas de los sacramentos que he recibido. Ahí les dejamos entonces actividad para que no digan, no, padre, usted nos coloca unas tareas que ustedes tampoco, o que usted no hace, no, dése en cuenta. Quizá en años sí me pelo, pero en fechas ahí vamos, firmes, para adelante. Busquémosla, eso es bonito. Cuando llega el día, decir, el día de mi bautismo, ofrezco una acción de gracias porque a partir de ese día fui y me formé, ya me sentí hijo de Dios. El día de la confirmación, bendito sea Dios, este día confirmé de cara a Dios y de cara a mi comunidad que en verdad creo y estoy dispuesto a recibir al Espíritu Santo con todos sus dones. Y el día del orden sacerdotal, pues con más alegría todavía, porque Dios sigue llamando a todos y nos llama por nuestro propio nombre. Y para conocer un poquitico los fundamentos bíblicos acerca de esta comunidad, acerca de ese llamado que Dios nos hace, ahí les dejamos estas citas bíblicas
Busquémosla, alimentémonos de Dios y dejemos que sea Diosito quien siga actuando entonces en cada una de nuestras vidas. Gracias, Dios les pague, Dios les bendiga. Hasta una próxima, hasta el próximo tema. Nos queda un tema, el tema número 8. Dios les bendiga a todos y los haga unos santos.